Y si no fuimos nosotros quienes buscamos, sino quienes fuimos encontrados. Durante incontables generaciones, la humanidad ha dirigido la mirada al cielo con la esperanza de no estar sola. Desde los primeros astrónomos de Babilonia, que con tablillas de barro intentaban descifrar los movimientos de las estrellas, hasta los científicos actuales que operan telescopios desde desiertos y órbitas, la pregunta ha sido la misma. ¿Estamos solos en el universo? Pero ahora, por primera vez, la pregunta se invierte y adquiere un matiz inquietante. ¿Y si hemos sido observados desde el principio, sin siquiera sospecharlo? En el año 2023, el telescopio espacial James Webb, cuya misión es revelar los secretos más profundos del cosmos, captó algo que nadie esperaba. En las sombras recónditas del sistema solar, más allá de la órbita de Marte y lejos de los focos de atención habituales, apareció una anomalía. No era el paso fugaz de un cometa ni el destello de un asteroide. Era una presencia que parecía desafiar todas las categorías conocidas. Así comenzó el enigma de 3I Atlas, la primera pieza de un rompecabezas que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo. Lo que más llamó la atención de los astrónomos fue que 3I Atlas no se comportaba como ningún cuerpo natural conocido. Normalmente, los objetos que viajan por el sistema solar muestran signos claros de interacción con el entorno. Pierden masa, dejan tras de sí rastros de polvo o gas. Su luz titila y su movimiento es predecible según las leyes de Newton y Kepler. Pero este objeto era diferente. Su luz no se atenuaba con la distancia ni respondía a la radiación solar de la manera esperada. Era como si tuviera una fuente de energía interna, un motor oculto que impulsaba su viaje. Sus movimientos eran otro motivo de asombro. Mientras que los asteroides y cometas suelen describir trayectorias determinadas por la gravedad, 3I Atlas avanzaba en línea recta, con una precisión que parecía intencional. Los cálculos orbitales no cuadraban. Incluso la forma en que emitía energía resultaba desconcertante. Parecía operar bajo leyes ajenas a la física que conocemos. La noticia explotó rápidamente en la comunidad científica internacional. Observatorios de todo el planeta, desde el Observatorio Paranal en Chile hasta las instalaciones del radiotelescopio de Arecibo, cuando aún estaba en funcionamiento, redirigieron sus instrumentos hacia 3I Atlas. Los centros de defensa y las agencias espaciales también entraron en alerta. Algunos expertos susurraron que se trataba de tecnología artificial. Otros temieron que fuera una advertencia o una sonda de reconocimiento. El riesgo no podía ser mayor. Si interpretábamos mal el mensaje de 3I Atlas, o si no nos preparábamos adecuadamente ante una posible amenaza, la estabilidad misma de nuestra civilización podría estar en juego. La historia está llena de ejemplos de sociedades que colapsaron al enfrentarse a lo desconocido. Pensemos en la llegada de los conquistadores europeos a América, o en cómo las culturas antiguas interpretaron los eclipses solares como presagios de destrucción. Cada nuevo dato que arrojaba 3I Atlas solo profundizaba el misterio. ¿Y si, durante todo este tiempo, hemos sido observados sin saberlo? ¿Hasta dónde llega el alcance de este objeto? ¿Y quién, o qué, está detrás de su presencia? Las preguntas se multiplicaban a medida que las observaciones avanzaban, pero una verdad era ineludible. Lo que hiciéramos en ese momento decidiría el futuro de la humanidad. El siguiente paso podría cambiarlo todo. La historia, en numerosas ocasiones, nos ha enseñado que perder la iniciativa ante una anomalía puede tener consecuencias devastadoras. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, la demora en la interpretación de señales de radar casi condujo a una catástrofe nuclear. Aquí, el margen de error parecía aún más estrecho. No estábamos ante una simple roca. 3I Atlas era una anomalía, una presencia ajena que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre el universo. Para entender la magnitud del hallazgo, resulta útil recordar el descubrimiento de Oumuamua en el año 2017, el primer objeto interestelar detectado en nuestro sistema solar. Aunque Oumuamua ya había sorprendido por su velocidad y trayectoria,
3 y Atlas iba mucho más allá. Su comportamiento negaba, punto por punto, todos los patrones conocidos. Durante muchas décadas, generaciones de astrónomos han escaneado el cielo en busca de señales inexplicables. Desde el famoso experimento SETI en los años 70, con radiotelescopios dedicados a captar señales de inteligencia extraterrestre, hasta los programas actuales de búsqueda de tecnofirmas, nunca habíamos encontrado algo tan inequívoco. 3I Atlas, el tercer objeto interestelar jamás detectado en las cercanías del Sistema Solar, desafió desde el primer momento todas las expectativas. No se comportaba como ningún cometa, asteroide ni fragmento errante. No tenía cola, no dejaba rastros de gas o polvo en su trayecto. Lo más perturbador era su luz. No fluctuaba, no parpadeaba. Permanecía constante, como si una fuente interna, una energía imposible según nuestro conocimiento actual, la alimentara sin pausa. Su brillo no guardaba relación con su tamaño estimado, ni con la composición esperada para un cuerpo de ese origen. Para ponerlo en perspectiva, si un avión volara de noche sobre una ciudad y su luz no se viera afectada por la niebla, la lluvia o la distancia, pensaríamos que algo raro está ocurriendo. Eso sentían los astrónomos ante 3I Atlas. Desde su primera aparición, telescopios de todos los continentes y el mismísimo James Webb apuntaron hacia Atlas. Las observaciones iniciales, tanto desde la Tierra como desde el espacio, revelaron patrones de luminosidad que ningún modelo físico clásico ha logrado descifrar. No reflejaba la luz solar como los demás. Parecía generarla, como si irradiara desde un núcleo desconocido hacia el vacío. Este tipo de emisión es similar, en apariencia, a lo que ocurre en los reactores nucleares, pero a una escala y con una estabilidad jamás vistas fuera de la Tierra. La trayectoria de 3I Atlas aumentaba el desconcierto. En vez de seguir una ruta errática, avanzaba en una línea precisa, casi intencional, atravesando el abismo más allá de Marte. Los expertos intentaron modelar su movimiento bajo todas las leyes de la mecánica celeste, pero los datos siempre quedaban fuera de rango, como si alguien, o algo, estuviera guiando su curso con una exactitud que ningún fenómeno natural puede replicar. Ignorar señales así, tan fuera de patrón, sería más que un error científico. Podría hacernos perder el mayor hallazgo de la historia moderna. Una anomalía capaz de reescribir la física, la astronomía y nuestra posición en el cosmos. Si 3I Atlas es algo más que una roca, ¿qué amenaza o mensaje estamos dejando escapar? Imaginemos por un momento que, en la antigüedad, alguien hubiera ignorado la llegada de una flota desconocida al horizonte. Las consecuencias podrían haber sido fatales. La inquietud se volvió palpable cuando el telescopio James Webb aportó detalles imposibles de descartar. Las imágenes del telescopio revelaron estructuras internas que no se parecen a nada natural. La comunidad científica contuvo la respiración mientras los datos seguían llegando. Los debates se multiplicaron en conferencias, foros y seminarios. Las universidades y centros de investigación abrieron líneas de estudio multidisciplinarias, integrando físicos, ingenieros, matemáticos, biólogos e incluso expertos en criptografía y comunicación. Y si no fue azar, si todos los rastros señalaban tecnología, no casualidad. Los primeros datos del telescopio James Webb no solo detectaron una luz anómala, identificaron una emisión térmica centralizada, una fuente de calor que latía con un ritmo imposible de atribuir a procesos naturales. No era la neblina difusa de un cometa. Era una señal, como si en 3I Atlas operara un mecanismo siguiendo patrones calculados. Para ilustrar esto, podemos recordar el caso de la señal WOW. En 1977, que durante décadas fue considerada una posible comunicación extraterrestre, aunque nunca se repitió. Aquí, sin embargo, la anomalía persistía y era medible en tiempo real. Eso no fue lo más desconcertante. Los mapas de reflectividad mostraron áreas que reflejaban la luz casi por completo, como si la superficie estuviera compuesta de metal pulido, no de roca o hielo.
Las trayectorias tampoco cuadraban. Cada ajuste, cada giro, parecía seguir instrucciones, rutas que el azar nunca produciría. Todo indicaba diseño, no coincidencia cósmica. Es como si, al encontrar una vasija en una excavación, descubriéramos inscripciones y formas geométricas imposibles de explicar por procesos naturales. La conclusión inevitable sería que hubo una mano inteligente detrás. Pero el golpe definitivo vino después. Entre las emisiones, los instrumentos captaron señales de comunicación identificable, pulsos en bandas espectrales precisas, repitiendo secuencias que evocaban patrones binarios. No era solo energía, era un canal intencional de transmisión. La prueba más contundente llegó con un experimento. Tras enviar una señal desde la Tierra, el objeto respondió exactamente 72 horas después, con un pulso perfectamente sincronizado. Como si algo, o alguien, escuchara y respondiera en su propio compás. Este tipo de pruebas se han realizado antes, como en el proyecto METI, donde se envían mensajes a potenciales civilizaciones extraterrestres. Pero nunca antes se había recibido una respuesta tan precisa y rápida. Aceptar este cúmulo de pruebas llevó a la ciencia a una frontera peligrosa. Negar lo evidente sería aferrarse a dogmas, pero admitirlo implicaba reescribir leyes físicas y aceptar la existencia de tecnología e inteligencia, observándonos. El abismo se abría. Saber que somos vistos cambiaba para siempre nuestra relación con el universo. En la antigüedad, el descubrimiento de nuevas tierras o civilizaciones provocaba transformaciones sociales, tecnológicas y filosóficas. Hoy, estamos ante un salto aún mayor. Ante tal revelación, gobiernos y agencias espaciales entraron en acción, pero la reacción no fue hacia la transparencia, ni mucho menos. La información comenzó a filtrarse por canales inesperados, alimentando teorías y sospechas. En los pasillos del poder, surgió una lucha silenciosa por el control del relato y de los próximos pasos. El silencio oficial es la respuesta más inquietante. ¿Qué esconden exactamente y por qué no hablan claro? Desde que el objeto 3I Atlas fue detectado, las noticias llegan a cuentagotas. Los comunicados oficiales son ambiguos, los datos fragmentados y a menudo censurados. Filtraciones anónimas ofrecen más preguntas que respuestas, desatando un clima de desconfianza. Es evidente. Alguien controla la narrativa, dosificando la información para manejar tanto el temor como la reacción pública. La historia ofrece numerosos paralelos. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, el secretismo en torno a los avistamientos de ovnis provocó décadas de especulación y desinformación. Surge una teoría escalofriante entre científicos y analistas. 3I Atlas no es un accidente cósmico, ni una simple roca errante. Podría tratarse de una sonda de reconocimiento, un mensajero diseñado para observarnos. No llegó aquí por azar, sino por intención, con un propósito dirigido a estudiar nuestra civilización. Esta hipótesis recuerda a la famosa ecuación de Drake, que estimaba el número de civilizaciones inteligentes en la galaxia, y a las teorías sobre las sondas de von Neumann, máquinas autorreplicantes enviadas para explorar y recolectar información. Las pruebas técnicas no dejan de acumularse. Se han registrado anomalías idénticas en sistemas de comunicación y sensores astronómicos de varios continentes, todas perfectamente sincronizadas en el tiempo. Imágenes filtradas muestran materiales cuya composición desafía todo conocimiento terrestre. Los reflejos y patrones detectados no pueden reproducirse con ningún elemento conocido de nuestro sistema solar. Cada nuevo hallazgo refuerza la sospecha. No es un fragmento natural, sino un artefacto programado. Este descubrimiento recuerda al caso del meteorito ALH 84001, en el que algunos científicos creyeron ver indicios de vida microbiana marciana, aunque a una escala mucho mayor. Las trayectorias calculadas de 3I Atlas y las respuestas de sus sistemas siguen patrones matemáticos exactos. Los registros muestran secuencias alineadas con la serie de Fibonacci y distribuciones de números primos. Estas firmas no son casuales, son mensajes cifrados, señales de intencionalidad,
como si esperaran ser descifradas solo por quienes estén preparados para entenderlas. En la historia de la humanidad, los códigos matemáticos han sido el lenguaje universal para comunicar conceptos complejos, desde los jeroglíficos egipcios hasta el código Morse. El peligro de ignorar o malinterpretar todo esto es inmenso. Una reacción impulsiva, motivada por el miedo o la desinformación, podría precipitar crisis políticas, socavar la confianza pública y dejar a la humanidad en una posición de vulnerabilidad frente a lo desconocido. Si actuamos sin preparación o con prisa, podríamos perder mucho más que la oportunidad de comprender algo único. Podríamos desencadenar una inestabilidad global de consecuencias imprevisibles. Recordemos la crisis de los misiles en Cuba, donde la falta de comunicación clara casi llevó al mundo al borde del desastre nuclear. Frente a este misterio, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos listos para afrontar lo que 3i Atlas representa? ¿Podemos permitirnos mirar hacia otro lado o debemos prepararnos para un futuro que ya está en marcha? Esta pregunta nos obliga a reflexionar sobre nuestra madurez como civilización y sobre nuestra capacidad de cooperación global ante desafíos inéditos. Ahora, la atención mundial se centra en el siguiente movimiento. Cada decisión puede marcar el inicio de una nueva era o el principio de nuestra vulnerabilidad. El tiempo para elegir cómo responder se está agotando. En la historia, las grandes crisis han sido también oportunidades para el cambio. La carrera espacial, desencadenada por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, llevó al ser humano a la Luna en menos de una década. ¿Seremos capaces ahora de responder con la misma determinación? No estamos hablando de una fantasía lejana, sino de un llamado urgente a la humanidad. El hallazgo de 3i Atlas va mucho más allá de la simple curiosidad científica. Nos obliga a cuestionar nuestra preparación y revela, con crudeza, nuestra vulnerabilidad y nuestra capacidad de adaptación como civilización global. Como en la peste negra en la Europa medieval, que obligó a repensar la medicina y las costumbres sociales, este acontecimiento puede marcar un antes y un después en la historia humana. La primera gran lección es clara. Necesitamos transparencia y colaboración internacional. Cuando surgen descubrimientos tan extraordinarios como la posible detección de señales artificiales en nuestro propio sistema solar, no podemos permitir que la información quede confinada a unos pocos laboratorios o agencias gubernamentales. Solo compartiendo los datos y fomentando la cooperación entre naciones podremos evitar malentendidos peligrosos o reacciones de pánico injustificado. La ciencia solo avanza cuando es abierta, y en el caso de 3i Atlas, toda la humanidad merece saber y discutir lo que enfrentamos. El caso del descubrimiento del ADN es un ejemplo. Solo gracias a la colaboración internacional se pudo descifrar su estructura y comprender su importancia. Existe un riesgo real en dejar la interpretación y el control de estos eventos en manos de una élite reducida. La historia ha demostrado que el secretismo siembra desconfianza y puede desembocar en consecuencias inesperadas. Si solamente unos cuantos deciden qué significa 3i Atlas o cómo debemos responder, perderemos la oportunidad de aprender colectivamente. No debemos subestimar el poder de una opinión pública informada. La presión social puede exigir transparencia y acelerar la búsqueda de respuestas genuinas. Las revoluciones sociales, desde la imprenta hasta la primavera árabe, muestran cómo el acceso a la información puede transformar el mundo. Por eso, promover la educación crítica es un deber ineludible. No basta con asombrarnos ante lo inexplicable. Necesitamos una ciudadanía capaz de distinguir datos, teorías y especulaciones. Discutir abierta y honestamente nuestro lugar en el cosmos, preguntarnos por qué podríamos estar siendo observados y qué implicaría recibir una señal, es esencial para evitar el miedo irracional y prepararnos mental y socialmente para lo inesperado. La enseñanza de la ciencia y el pensamiento crítico en las escuelas será clave para que las próximas generaciones estén mejor preparadas ante lo desconocido. Reconocer patrones, no descartar lo improbable y mantener la mente abierta ante lo desconocido es quizás la lección más desafiante.
La ciencia progresa cuando nos atrevemos a cuestionar lo imposible, como la posibilidad de que un objeto en nuestro sistema solar obedezca a una tecnología superior. Si ignoramos lo improbable por miedo a equivocarnos, estaríamos renunciando a una oportunidad única de expandir nuestro conocimiento colectivo. Pensemos en el caso de los rayos X. En su momento, la idea de ver el interior del cuerpo humano parecía absurda, pero la perseverancia y la apertura mental lo hicieron posible. En última instancia, la humanidad enfrenta una encrucijada. Podemos ganar sabiduría colectiva y evolucionar como civilización, o perder la oportunidad de adaptarnos a una nueva realidad cósmica. Lo que está en juego es más que el conocimiento. Es nuestra capacidad de responder juntos a lo desconocido. La historia de la evolución humana está marcada por la adaptación ante desafíos imprevistos, desde el dominio del fuego hasta la revolución digital. Pero, ¿qué pasaría si la verdad fuera aún más perturbadora de lo que imaginamos? ¿Y si 3i Atlas no solo nos observa, sino que espera una respuesta? Este escenario recuerda a los relatos de ciencia ficción de Arthur C. Clarke o Carl Sagan, donde el contacto con otras inteligencias desencadena cambios irreversibles. Vimos la luz, recibimos la señal. Ahora, la decisión recae en cada uno de nosotros. Se abre un abanico de posibilidades. Podemos responder con temor, con prudencia, con curiosidad o con indiferencia. Cada actitud tendrá consecuencias distintas para el futuro de nuestra especie. Durante incontables generaciones, la humanidad ha buscado sentido en la inmensidad estelar, preguntándose si compartimos el cosmos con otros. Hoy, la revelación del telescopio espacial James Webb sobre el objeto llamado 3i Atlas ha cambiado la pregunta para siempre. ¿Qué harás tú ahora? ¿Que sabes que quizá hemos sido observados todo este tiempo? Este descubrimiento no permite la pasividad. Podemos permanecer como testigos silenciosos, esperando explicaciones oficiales y discutiendo en foros, o convertirnos en protagonistas de la nueva etapa de nuestra especie. Científicos, líderes, docentes, ciudadanos. Todos debemos elegir cómo responder ante la posibilidad de que no seamos los descubridores, sino los examinados, seleccionados desde la sombra por una inteligencia desconocida. La historia nos recuerda que las civilizaciones más resilientes son aquellas que saben adaptarse y aprender de los desafíos, como ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU. Ignorar la señal sería traicionar nuestra naturaleza. Somos buscadores de significado. Pero la reacción impulsiva, guiada por el miedo o el sensacionalismo, podría ser aún más peligrosa. Nos jugamos mucho más que el prestigio científico o la reputación institucional. Está en juego nuestra capacidad de responder con inteligencia, unidad y visión de futuro ante lo desconocido. Como en el caso de la pandemia global, la respuesta colectiva y coordinada fue crucial para mitigar el impacto. Hemos llegado al cruce de caminos. Tenemos la oportunidad y el deber de redefinir lo que significa seguridad, autonomía y cooperación global. Si 3i Atlas es realmente una tecnología artificial de origen ajeno, la ciencia, la defensa y la diplomacia nunca volverán a ser iguales. La confianza, tanto entre países como entre ciudadanos y gobiernos, dependerá de nuestra habilidad para manejar esta verdad incómoda sin fracturarnos. El ejemplo de la desmilitarización de la Antártida muestra cómo la humanidad puede pactar acuerdos globales en beneficio común. La reflexión comienza hoy, y también la acción. ¿Seremos simples espectadores de nuestro destino o los autores de la siguiente gran etapa humana? La respuesta ya no está en manos de unos pocos. Ahora es responsabilidad de todos. Solo a través de la colaboración, la transparencia y el pensamiento crítico, podremos encontrar el equilibrio entre la prudencia y la audacia, y responder de manera digna al enigma que 3i Atlas ha colocado ante nosotros.